camino que viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Buenas noches, jóvenes. Dios me los bendiga. Dios les bendiga, jóvenes. Buenas noches. Le vamos a dar inicio a este hermoso al Señor. Gracias te damos, mi Dios, por este momento, por este tiempo, en donde nos podemos conectar tus hijos, Señor, para adorarte, para escuchar tu Amén. Ahora, Andrés, ¿qué sigue? Jóvenes, ahora nos toca leer la palabra de Dios y lo vamos a hacer en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 11. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Dice así: Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. A continuación, tenemos las alabanzas a cargo del grupo de música de nuestra iglesia. Vine a decir
Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Lo sacan que niñas están haciendo bochinche desde hace rato. Qué bonito es qué bonito es escuchar las alabanzas que Dios nos tiene para nosotros. A continuación tenemos un especial al cargo de nuestras hermanas Amy y Dana Quispe. Con el tema La bendición. La van a cantar en 2 idiomas, español y francés. Espero que les guste. Dios les bendiga, hermanos. Por el mes de la Biblia vamos a cantar la bendición, que está en Números 6, del 22 en adelante. No, pero mira, no, la verdad que yo me he cansado de luchar. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor, te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. 유튜브니 이추야 일리어노 주투아 타카누사카 존초소 존오베좌 추조 라이피. Amen, 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 amen. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra
con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, de tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. A continuación, tenemos la sección de preguntas y respuestas, para que escriban sus dudas o preguntas en el chat, que se las vamos a estar respondiendo. A continuación tenemos la predicación que está a cargo de nuestro pastor Mario Merizalde, con el tema La palabra de Dios en la vida de los jóvenes. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Qué bueno es estar nuevamente con ustedes. La semana pasada vimos acerca de la palabra de Dios y cómo ella puede impactar y debe impactar en nuestras vidas. La palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos. Y nosotros debemos de amar la palabra, desear la palabra firmemente. Había una pregunta al final que no la pudimos contestar y era ¿cómo un adolescente puede desarrollar el hábito de leer la palabra de Dios y si hay alguna técnica para hacerlo? Verdaderamente técnica no existe porque hay maneras diferentes de crear un hábito, pero la forma más real de crear un hábito de lectura de la palabra de Dios es hacerlo intencionalmente, porque como adolescentes o como jóvenes no queremos leer a veces la palabra. A veces más que nada en la adolescencia se presentan ciertas cosas que son como un día un adolescente está con todo el deseo de leer, otro día está que no quiere leer. Por eso uno tiene que hacerlo intencional. Tiene que decidirse a tener un compromiso de leer. Así no quiera, ¿sí? Decir, no, todos los días voy a leer la palabra de Dios. Un plan que yo ejecuto es leer 5 capítulos al día y todos los días intencionalmente. A pesar de que a veces, uno se levanta y uno dice, no, más tarde, no. Tener la decisión más que nada de hacerlo. Y siempre después de 21 días está demostrado que se crea un hábito de lectura, en este caso de la palabra de Dios.
Si usted lee por 21 días seguidos y se compromete intencionalmente a hacer algo, se le crea un hábito. Y este hábito después se convierte en una acción, de la cual usted difícilmente, sea adolescente o sea joven, puede salir de él. Entonces, lo que le aconsejo es cree intencionalmente un hábito de lectura de la palabra de Dios y hágalo sistemáticamente. Hágalo. Si usted empieza a leer un libro, ese libro sígalo continuando hasta que lo termine y después viene el siguiente libro. Amén. Hoy día vamos a ver algo referente a los efectos que produce la palabra de Dios dentro de nosotros, ¿no? Porque hay una batalla en el joven, ¿sí? Hay una batalla en el joven, hay una batalla en el adolescente entre lo que queremos y lo que hacemos. Y vamos a ver esta vez en el libro de Gálatas, y vamos a coger 2 versículos nada más, en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 16 y en el versículo 17, y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Gálatas 5, 16 y 17. Dice, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Miren que en el mes de la Biblia, o sea, lo que más incentivamos es que joven y adolescente lea la palabra. Pero siempre hay esta lucha, ¿no? ¿Sí? Siempre hay esta lucha entre lo que queremos hacer y lo que hacemos. O sea, Pablo mismo dijo, el bien que quiero hacer, no lo hago. Y el mal que no quiero hacer, eso lo hago. Entonces, nosotros vamos a ver aquí en Gálatas más que nada, que este es un libro práctico que habla de la justificación a través de la fe. En ese tiempo había un grupo de hermanos que eran judaizantes y que ellos querían que los que se convertían, que eran gentiles, siguieran ciertas reglas del Antiguo Testamento, como guardar el sábado, como el circuncidarse, como atender la ley de Moisés. Entonces Pablo en Gálatas afirma que el resultado de la santidad nace de un corazón transformado. Miren, que Pablo estaba preocupado por los hijos de Dios para que vivan una vida moral y honrada. Porque Pablo entendió los problemas del esfuerzo personal, porque él mismo lo vivió. Él creía que matando cristianos, matando gente que seguía a Jesús, él podía ganarse el cielo. Sin embargo, cuando él se confrontó con Jesús, cuando Jesús le salió al encuentro, él encontró otra manera de vivir. Entonces, Pablo en verdad que entendía los problemas del esfuerzo personal. Miren, que Dios nos da el poder a cada uno de nosotros para vivir una vida en santidad, ¿sí? Como jóvenes, como adolescentes, debemos ceder en arrepentimiento y fe al constante liderazgo del Espíritu Santo en nuestras vidas. En este momento, en Gálatas, los judaizantes sentían que la conducta correcta los hacía actos a ellos para llegar a Dios. Sin embargo, el Evangelio nos muestra que la relación personal con Cristo dirige nuestra vida de santidad a través de la gratitud. Y hay un ejemplo muy simple, ¿no? Se dice de una señora que, bueno, una señorita se casó y cuando estaba casada, el marido era muy exigente. Le hacía limpiar, le hacía arreglar, le hacía lavar y todos los días le dejaba una lista, una famosa lista en la cual ella tenía que cumplir cuando él regrese. Y ella todos los días cumplía la lista y a veces estaba como muy enojada porque decía, ¿por qué tengo que cumplir esta lista si yo me casé no para ser la empleada de nadie ni la sirviente de nadie y sin embargo estoy en una vida donde tengo que cumplir una lista para agradar al hombre con quien me he casado? Por cosas de la vida, el hombre murió. Entonces ella fue libre en ese momento de la atadura del matrimonio y se casó nuevamente, pero la relación en esta vez cambió, ¿sí? El hombre con quien se casó esta vez ya no era un hombre que le daba una lista, sino era alguien que le daba mucho amor a ella. O sea, la atendía, la mimaba, la engreía en todo lo que él podía, le daba todo lo que ella quisiera y lo hacía con mucho amor. Pero ella, o sea, como estaba acostumbrada a hacer las cosas por su relación anterior, ella seguía haciendo las cosas, pero ya la intencionalidad era diferente. Ya la intención era agradar a aquel hombre con quien se había casado. Y dice la historia que mientras estaba haciendo todos los quehaceres de la casa, se dio cuenta y decía,
pero si yo hago así estas cosas antes y para mí era molestia y ahora tengo un gusto en hacerlas porque sé que esto le agrada a la persona con quien ahora estoy casada. Y lo que les quiero decir es que la misma situación en las dos partes, la misma persona haciendo las mismas cosas, pero en la una la hacía ¿por qué? Por obligación, y en la otra la hacía ¿por qué? Por amor, ¿sí? Conseguía el mismo objetivo la persona con quien se había casado, pero la forma de hacerlo, la intención de la esposa era diferente. ¿A qué quiero llegar? Hay dos formas, entre comillas, de alcanzar la santidad, ¿sí? La primera puede regirse por reglas, la segunda a través de una relación personal con Jesús. Cuando hay reglas, uno trata de ver que uno sea bien en su forma de comportarse, tener autocontrol de las cosas que hace. Pero cuando hay una relación personal con Jesús, no hacemos muchas cosas. ¿Por qué? Porque estamos en gratitud hacia aquel que nos salve, porque sabemos lo que hemos recibido y lo hacemos en obediencia a Jesús. ¿Cuál de las dos es la correcta? Porque uno podría pensar, ¿cuál de las dos formas es la correcta para yo vivir una vida santa? ¿Sí? ¿El de las reglas o el de la relación personal con Jesús? Porque la primera, la de las reglas, cuando nos ponen reglas, ¿sí? Dice, si no le hace daño a nadie, está bien. La primera dice, bueno, nadie sabe lo que hay dentro de mí. La primera dice, Dios es el único que me puede juzgar. Y esta frase, Dios es el único que me puede juzgar, y que algunos jóvenes la repiten o algunos adolescentes le dicen, yo soy así, nadie me puede juzgar, nadie me puede decir lo que yo tengo que hacer, porque Dios es el único que me puede juzgar. Si tú, joven, o tú, adolescente, eres uno de los que dice esa frase para justificar a veces lo que hacemos, ¿sí? Esta frase más bien debe darnos un poco de temor, de terror, porque al decir que Él es el único que nos puede juzgar, estamos diciendo que el Dios santo, que el Dios que todo lo ve, que el Dios que es 3 veces santo, debe de hacer un impacto en nuestras vidas. Y sobre esta forma de pensar, debemos de estar claros lo que dice en Isaías capítulo 64, versículo 6. Miren que es terrible lo que dice Isaías 64, 6, cuando dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Entonces, si nosotros pensamos que podemos vivir una vida correcta sin Jesús, estamos totalmente equivocados. ¿Y quién nos da la forma correcta de vivir una vida? Es la Biblia. La Biblia nos enseña cómo nosotros debemos de vivir. La Biblia nos enseña cómo tener una relación personal con Jesús, ¿sí? La Biblia nos da la guianza para nosotros saber cómo es esa relación con nuestro Salvador. Y deja decirte una frase, joven, que quizás debamos de aprender y debamos de seguir. Dice, y te quiero decir lo siguiente, nada, absolutamente nada de lo que el mundo haga sin una relación personal con Jesús puede ser aceptado como santo delante de Dios. Y te lo voy a volver a repetir, nada, absolutamente nada de lo que el mundo haga sin una relación personal con Jesús puede ser aceptado como santo delante de Dios. Y el ejemplo clásico es el joven rico. Si has leído la historia del joven rico, que está en Marcos capítulo 10, versículo 17 al 23, es un joven que se acerca a Jesús, ¿sí? Y está en Marcos capítulo 10, del verso 17 al 23. Y vamos a leer Marcos 10, del 17 al 23. Marcos 10, del 17 al 23. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó
y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que tienen riquezas. ¿Sí? Esta historia quizás la has leído otras veces. ¿Sí? Entonces, aquí vemos un problema, ¿no? Hay un problema principal. Es que el joven quería vivir una vida moralmente santa sin tener una relación con Jesús. Mira, él decía que había cumplido todo lo que estaba en la palabra, todo lo que estaba escrito, porque los mandamientos, él decía, yo he cumplido los mandamientos. Y él quería vivir una vida cumpliendo los mandamientos, pero sin tener una relación con Jesús. Y yo te pregunto en esta noche, joven, adolescente, ¿podemos tener nosotros una vida moralmente santa ante Dios sin una relación personal con Jesús? Podemos tener una vida moralmente santa ante Dios sin una relación personal con Jesús, porque en realidad podemos creer que estamos bien ante nuestros ojos y podemos estar bien quizás ante los ojos de nuestros amigos que también creen que están bien ante sus propios ojos. Pero eso no es lo importante. Lo verdaderamente esencial es estar en una relación de intimidad con Jesús. Jesús en este momento en la historia, que es real, mira al joven rico y en el versículo 21 dice que le amó. Como que Jesús lo observa detenidamente, como que lo inspecciona, no solamente su parte externa, sino su parte interna. Ve las motivaciones por las cuales este joven cumplía los mandamientos. Y dice la Biblia que lo ama. O sea, Jesús ve que el joven tiene control de sus actos, que trata de vivir una vida recta, que no le hace daño a nadie. Sin embargo, lo ama. Y porque lo ama, le dice, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Lo que le está diciendo Jesús al joven en ese momento es, oye, joven, oye, hijito, antes de seguirme, suelta las cosas en que te apoyas. Antes de seguirme, ríndete, porque debes cargar tu cruz. Antes de seguirme, debes reconocer que tu mirada debe estar puesta en mí. Joven querido, no es suficiente querer tener una vida moral por nuestras propias fuerzas, porque por nuestras propias fuerzas vamos a caer en muchas tentaciones. Necesitamos tener una relación personal con Jesús. Es necesario tener una relación personal con Jesús y esa se la consigue en el día a día, orando. ¿Qué más? Leyendo su palabra, porque en su palabra nos hace conocer más acerca de él. Sabes, como te decía al principio, nosotros debemos ser intencionales en nuestra relación con Jesús, ¿sí? Como cuando los jóvenes a veces quieren conquistar una chica, no son intencionales en hacer cosas para que la chica se interese en él, ¿no? O como cuando la joven quiere que el chico que le gusta se interese en ella, son intencionales, ¿sí? De la misma forma, nosotros debemos ser intencionales en la lectura de la palabra, en buscar tener una relación con Jesús, en buscar orar, en buscar leer su palabra, ¿sí? ¿A cuántos de nosotros nos gusta, nos encanta que las personas que nos rodean tengan una buena opinión de nosotros? ¿A cuántos nos gusta que las personas que nos rodean hablen bien de nosotros? Nos cuidamos de muchas cosas cuando estamos en público, porque no somos intencionales. Nadie es intencional en hacer el ridículo en la parte donde se desenvuelve. De la misma forma, joven querido, adolescente, debemos ser intencionales en nuestra relación con Jesús. Y la pregunta es, en esta tarde, noche ya, ¿cómo está, joven, tu relación personal con Jesús?
¿Cómo estás si tú te examinaras? Y más aún, si Dios examinara tu relación personal con Él. ¿Cómo estaría tu corazón si Dios escudriñara tus intenciones, mis intenciones delante de Él? ¿Somos intencionales en orar? ¿Somos intencionales en leer la Biblia? ¿Sí? ¿Somos intencionales? ¿Somos intencionales en el testimonio? ¿Somos intencionales en hacer algo en la iglesia? ¿Sí? Esa es la pregunta. ¿Cómo está nuestra relación con Él? Mira que el no tener una relación personal con Dios, a pesar de tener una vida moral correcta, nos lleva al fracaso. ¿Sí? Si no tenemos una relación personal con Dios, a pesar de tener una vida moral correcta, nos va a llevar al fracaso. El joven que se acercó a Jesús tenía una vida moral correcta, pero él se fue. No quiso seguir a Jesús. Él siguió viviendo su vida moral correctamente. Él no es que dijo renuncio a cumplir los mandamientos, a lo que he hecho toda mi vida. Él simplemente no quiso seguir a Jesús. Él decidió no seguirle. Siguió viviendo su vida y siguió cumpliendo los mandamientos, pero no quiso seguir a Jesús. Y yo te pregunto, ya te la pregunta, a ver, vamos a ver. Yo te pregunto, joven, ese joven que se fue, que siguió cumpliendo los mandamientos, que no le hacía daño a nadie, que trataba de ayudar al prójimo y que siempre quiso vivir una vida recta hasta que se murió, obtuvo la salvación de su alma. ¿Tú qué piensas? A ver, ahí te va a hacer la pregunta. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que este joven que nunca hizo algo indebido, que guardó los mandamientos desde su juventud y los siguió guardando hasta su vejez, obtuvo la salvación de su alma y al morir fue al cielo a pasar la eternidad con Jesús? ¿Tú qué crees, joven? ¿Tú qué crees, querido adolescente? No hizo daño a nadie. El único problema, la única cosita es que no quiso seguir a Jesús, pero él vivió una vida correcta, ¿sí? ¿Qué piensas? ¿Ah? Nosotros, humanamente, podríamos pensar que sí, sí. Él vivió haciendo el bien. Él siguió haciendo lo correcto, ¿sí? Pero ¿a dónde fue su alma? Y tú me has de preguntar, bueno, pastor, ¿cómo puede un Dios tan bueno mandar al infierno a un joven tan correcto? O sea, ¿cómo podríamos imaginar que un Dios tan lleno de gracia, tan lleno de misericordia, mande al infierno a un joven que es la perfección pura sin tener relación con Jesús? Pero déjame decirte que si nosotros estudiamos esto, la palabra de Dios, Biblia nos enseña que para ir al cielo debemos de tener una relación personal con Él, ¿sí? Por eso es que debemos intencionar, joven, adolescente, debemos intencionar vivir una vida en el Espíritu, ¿sí? Pablo le dice aquí a los Gálatas, ¿no? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y vamos a poner varios ejemplos, ¿sí? Mira, Salomón fue el hombre más sabio que ha existido sobre la faz de la tierra, ¿sí? Y es más, Salomón construyó un templo para Dios, ¿sí? O sea, Dios tiene que haber estado impresionado, uno puede pensar, ¿no? O sea, alguien que le construye un templo, y si tú conoces cualquier iglesia en la ciudad o has visto por internet cualquier iglesia bonita, ¿sí? La iglesia que construyó o el templo que construyó Salomón era mucho más hermosa que cualquier templo que haya en la actualidad. Muchísimo mejor, porque el templo de Salomón tenía partes donde estaba construida con oro, partes construidas con plata, con piedras preciosas. Entonces, Salomón construye el templo y es más, Salomón habla con Dios, ¿sí? ¿Sí? Salomón ve el humo de la gloria de Dios descender sobre el templo, ¿sí? Y uno podría pensar, bueno, wow, Salomón, muy bien, ¿no? Pero el problema con Salomón es que él no tuvo una relación personal con Dios como la tuvo David. Y al final de sus días terminó adorando a otros dioses. ¿Por qué? Porque Salomón no fue intencional en su búsqueda de Dios.
Qué pena, ¿no? Pongamos otro ejemplo. Sansón que nos enseñan en la escuela dominical, ¿no? Mira, Sansón fue una persona destinada a ser apartado para Dios desde su nacimiento, ¿sí? Y él iba a ser nazareno con la promesa de llevar una vida santificada, pero él empezó a jugar con la promesa que Dios le dio para él. No tuvo una relación personal con Dios, tenía la promesa, tenía todo para ser un triunfador, para ser un héroe de la fe, pero él terminó ciego y en vergüenza delante de sus enemigos. ¿Por qué? Por no tener una relación personal con Dios. Y por último, David, que fue un hijo de fornicación, porque el papá era el mismo, pero la mamá no era la misma de todos sus hermanos. Y llegó a ser un pastor de ovejas, y de ahí Dios lo llama para ser rey de Israel. Y en un momento de debilidad cae, adultera y asesina, ¿sí? Entonces, tenía su relación, pero en un momento de descuido, en un momento de esos que a veces uno como que está y no está en la iglesia, en un momento en que él estaba solo, vagando, ¿sí? Y mucho cuidado con lo que hacemos en la pandemia, él cayó y sufrió las consecuencias de perder momentáneamente la relación que él tenía con Dios. Mira, estos hombres tenían todo para ser vencedores, pero fueron vencidos por sus deseos. Joven, la Biblia dice claramente aquí en Gálatas, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Tú me vas a preguntar, joven pastor, ¿qué es andar en el Espíritu? Y yo te puedo responder, andar en el Espíritu es vivir una vida controlada continuamente por el Espíritu de Dios. Mira que dice andar. El verbo está en presente, imperativo, activo, para los que saben un poco de gramática. Andar es diariamente, todos los días. Todos los días yo tengo que orar, todos los días yo tengo que leer la palabra. Todos los días, joven. Así sea el domingo que vamos a la iglesia, que vamos a la reunión todos, nos reunimos, alabamos al Señor. Tenemos que tener nuestro tiempo de ¿qué? De devocional diario con la Biblia, leerla intencionalmente. Mira que esto de andar, ¿sí? Y estar sujetos a Dios, Pablo lo explica muy bien en Efesios capítulo 4, versículo 1, cuando él dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo se pone de ejemplo, preso, era preso del Señor. Dice, anden como es digno delante de Dios. Vamos a leer una lectura más en Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 20. Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 20. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando a Dios en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Andad en el Espíritu es andar con diligencia. Andar en el Espíritu es andar con la sabiduría de Dios. Andar con el Espíritu, joven querido, es aprovechar el tiempo. ¿Sí? Yo sé que a veces a algunos nos gusta jugar el parchís, jugar ciertas cosas, ver una película en Netflix, cualquier cosa, ¿no? Pero hay que aprovechar el tiempo. Esas cosas no nos tienen que dominar. Andar en el Espíritu es entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Andar en el Espíritu es andar y hablar en santidad. Andar en el Espíritu es ser agradecido. ¿Sí? Pero andar en el Espíritu es no satisfacer las obras de la carne. Y a veces vienen a mí jóvenes y me preguntan, o adolescentes, y dicen, pastor, ¿puedo bailar? Pastor, ¿puedo tomarme unos traguitos aunque sea? Pastor, ¿puedo tomar una novia o un novio no cristiano? Pastor, puedo.
¿Sabe que esos puedos cómo se resuelven? Leyendo la palabra. ¿Sí? Si uno lee la palabra, todas esas preguntas de si puedo o no puedo, se solucionan cuando leemos la palabra de Dios. ¿Sí? A veces me da ganas de decirle, sí, Sansón, anda a hacer lo que tú quieres. Te van a arrancar los ojos y te dejarán morir encadenado. Sí, Salomón, anda. Te llevarán a tener sus costumbres y al final te apartarán de la iglesia. Anda con la filistea si quieres. O decirle, sí, David, sigue jugando a ser cristiano y viendo lo que no debes ver, terminarás con consecuencias nefastas a pesar de ser perdonado. ¿Quieres librarte de muchas cosas de la juventud y de la adolescencia que después vas a lamentar todo el resto de tu vida? Lee la palabra de Dios, atesora sus enseñanzas, sigue sus caminos, ¿sí? Todos los días. Trata, ahorita que tienes la mente un poquito más fresca, quizás yo no, porque ya estoy viejito, ¿no? Trata de aprenderte un versículo diario de la palabra de Dios. Tienes la mente todavía para aprender muchas cosas, ¿sí? Entonces, andemos en el espíritu, no satisfaciendo los deseos de la carne. Miren que las dos cosas van ligadas. Si andamos en el espíritu, hay una advertencia. Si andamos en el espíritu, no debemos satisfacer nuestra carne. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Mira, y esto es importante cuando dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y mira este versículo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quieres permanecer para siempre por la eternidad? Debemos de hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que atesoremos su palabra, que la leamos todos los días. Mira que aquí hay dos polos totalmente opuestos. El deseo de la carne y el andar en el espíritu. Estos están en constante lucha. Joven, ¿cuál de los dos estás alimentando más? ¿Cuál de los dos te atrae más? ¿Te estás alimentando más los deseos de la carne o estás intencionalmente alimentando el andar en el espíritu? El uno te traerá vida, el otro te traerá muerte. El uno te dará plenitud de gozo, el otro te dará aflicción de espíritu. El uno te hará libre del pecado, el otro te alejará y te hará libre, esclavo del pecado, perdón. Vemos Ezequiel, y ya va a terminar, capítulo 33, versículo 11. El sentir de Dios para cada uno de nosotros. Ezequiel 33, versículo 11. Ezequiel 33, versículo 11 al 16. Mira que te he dado varios versículos el día de hoy, ¿sí? Ezequiel 33, 11 al 16. Ya está hablando Dios, dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelve el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido.
hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Aquí está el corazón de Dios para cada uno de nosotros. Hay dos polos opuestos. Hay dos polos aquí totalmente marcados. Y en esta tarde este es un llamado a permanecer en el camino de Dios. Este es un llamado a andar en el Espíritu, a continuar en el camino del Señor, a ser sal y luz de la tierra, a ser luz en medio de la oscuridad. Joven, querido, adolescente, sé intencional en tu tiempo de compromiso con Dios. Debemos ser intencionales en la oración. Debemos ser intencionales en la lectura de la palabra. Aprovecha que este es el mes de la Biblia. Seamos intencionales, es decir, en este mes, que hoy día ya estamos 12, ¿sí?, de septiembre. Es decir, desde hoy yo voy a ser intencional en la lectura de la palabra. Voy a comprometerme a leer, aunque sea empieza con un capítulo en el día, decir, Señor, yo voy a empezar con un capítulo. Y todos los días empieza por el libro de Juan, que habla acerca de Jesús. Es decir, todos los días voy a leer un capítulo de Juan cada día. Voy a intencionar y tú vas a ver que después de 21 días se te hace un hábito, y si ya después quieres leer 2 capítulos, 3 capítulos diarios, bueno, eso ya según Dios te vaya guiando, pero hay que hacerlo intencional para crear un hábito. Es necesario crear el hábito, joven, que Dios nos ayude. Y quisiera orar, si tú me estás escuchando en esta noche, quisiera orar para que Dios nos ayude a crear ese hábito. El Espíritu Santo es el que nos da fuerza, es el que nos lleva a toda verdad, y Él nos puede guiar en esta noche a crear un bonito hábito de leer su palabra, la palabra de Dios. Vamos orando ahí donde estás. Dios eterno, te doy gracias en esta noche. Gracias por cada joven adolescente que ha escuchado tu palabra, Dios. Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, sea obrando en cada uno de nosotros. Que valoremos, Dios, nuestra relación personal contigo, Dios. Y a través de esa relación queramos conocerte más. ¿Y cómo te vamos a conocer si no es a través de la lectura de tu palabra, Señor? Que podamos leer tu palabra, Dios, y conocerte a ti, el único Dios verdadero. Dios, ayuda a cada joven, a cada adolescente, y dale fuerza, Señor, para crear un hábito, para ser intencionales en ello. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Amén, gloria a Dios. Le damos gracias al Señor por esta hermosa palabra que nos compartió usted, pastor. Muy bella. Tenemos que tener en cuenta que nuestra relación con Jesús aumenta si oramos y leemos su palabra, obedecemos sus mandamientos. Muy linda es la palabra del Señor. Ahora, pastor, vamos con la sección de preguntas y respuestas. Tenemos una pregunta y es de manera anónima. Dice, ¿qué hago si lucho por ser intencional en leer mi Biblia y orar, pero sigo cayendo una y otra vez en inmoralidad? A ver, la inmoralidad es un pecado. Para dejar el pecado de la inmoralidad, así como uno es intencional en leer la palabra e intencional en la oración, uno tiene que ser intencional también en dejar los lugares o las cosas que nos pueden hacer nosotros caer en pecado. Por ejemplo, si yo tengo un pecado de ser un poco lascivo, vamos a suponer, suponiendo, y yo veo que esa lascivia o ese deseo sexual proviene de quizás fotos que yo veo en el celular o en la computadora, yo tengo que ser intencional en no ver el celular, las fotos, y no ver las fotos en la computadora. O sea, yo tengo que ser intencional en ambas partes. El dejar el pecado de inmoralidad es muy difícil, ¿saben? Lo que uno trata y siempre debe hacer es buscar ayuda. Mira que es interesante que la pregunta es anónima, ¿sí? Porque nadie pone, yo soy, por ejemplo, Mario Merizalde y tengo un problema de pecado sexual. A nadie le gusta relevar eso. Por eso ponemos y no estoy jugando por si acaso el que hizo la pregunta, sino más bien porque tenemos el temor de que si le contamos, qué sé yo, a un líder de la iglesia o le contamos quizás al pastor de la iglesia, nos vaya a poner en disciplina. Pero sí debemos de buscar nosotros
a alguien que consideremos que nos va a ayudar en este pecado, alguien que nos pregunte, que nos ayude en oración y nos pregunte cómo vas con esto y que nos ponga límites en el sentido de poder decirnos, estás viendo en el celular, estás viendo en la computadora, estás frecuentando ciertos lugares. Sí debemos de buscar ayuda. De este pecado no se sale solo, no se sale solo. Esa es la realidad. Siempre necesitamos la ayuda de alguien, ¿sí? Porque puedes intencionar leer la palabra y está muy bien, puedes intencionar la oración, pero siempre está la tentación. Yo recomiendo un libro que es de Deseo ser puro, ¿sí? Ese es el libro, Deseo ser puro. Es un buen libro con el cual puedes buscarlo en el internet, en PDF, y esto te va a ayudar a salir de esto también. Amén, amén. Gracias, pastor. Ya. La siguiente pregunta es de parte de nuestro hermano Giancarlo Mite y pregunta, Pastor Mario, ¿habrán días que no vamos a querer leer la Biblia? Sabemos que ese es el deseo de la carne, pero ¿cómo podemos contrarrestar esos deseos de no leerla? ¿Está mal leerla por obligación? Está mal leerla por obligación. Vamos a cambiar la frase, ¿no? Está bien leerla obligado, ¿sí? Mira, yo te digo como pastor, hay días en que me levanto y no quiero leer. Es la realidad. O sea, nadie nace a veces con un deseo así profundo de leer la escritura. Pero sabemos que leerla nos hace bien, ¿sí? Es como a veces, por ejemplo, la comida. Y yo hago esa relación más que nada. O sea, a veces no es que no tenemos ganas de comer, sino que no tenemos ganas de comer cierta clase de comida, ¿sí? Entonces, nosotros nos levantamos un día y decimos, hoy no quiero leer, ¿sí? Y eso es nuestra carne, esa es la lucha constante, ¿sí? Pero nosotros debemos de, en cierto sentido, sacudirnos de esta situación y ver que nos hace bien. O sea, si no hay muchas ganas de leer, decir, Señor, no tengo ganas de leer, pero lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque sé que lo necesito, ¿sí? Y no es que lo hagas obligado, ¿sí? La palabra no es obligación, sino más bien por necesidad. Así como necesitamos el aire, ¿sí? Nadie puede decir, yo respiro obligado. Si tú te tapas la nariz, necesitas el aire, ¿no? Sí, nadie respira obligado. De la misma forma, la Biblia es un alimento al cuerpo. A veces yo me he puesto a leer, ¿sí? Y no tengo muchas ganas de leer, pero cuando me he puesto a leer, yo digo, wow, Señor, si no hubiera leído este día, no hubiera encontrado esta verdad para mí. El leer la Biblia es obediencia, porque el mandato está dado. Cuando Jesús dijo, escudriñar las escrituras, es un mandato, ¿sí? Es una orden, escudriñar las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Es una orden y debemos de obedecer por necesidad. Amén, amén. Gracias, pastor. Tenemos otra pregunta. Es de parte de nuestra hermana Débora Jiménez. Pastor, ¿es necesario separar un tiempo netamente para leer la Biblia en privado? Yo solía leerla en el bus cuando iba de camino a la universidad. Una vez me dijeron que la Biblia no es un libro para leerla en lugares y situaciones así. ¿Qué de verdad hay en eso? Siempre debemos de tener nuestro devocional privado, eso sí es verdad. Pero yo les digo, ¿no? A veces estamos tan ocupados que podemos leer la Biblia en el bus. Sí, ¿por qué no? Sí, porque imagínate que vas en el bus y vas a recorrer 30 minutos de tu casa al trabajo, ¿no? ¿Qué prefieres hacer? ¿Leer la palabra que te alimenta o simplemente estar viendo a la gente que pasa? O sea, a veces nos encuadramos en situaciones o en normas que no están escritas en la palabra. O sea, yo te felicito porque das tu tiempo de lectura de la palabra. Y yo me imagino que esos 30 minutos que estás leyendo la Biblia, que estás leyendo la palabra, así sea en el bus, eso va a hacer crecer internamente y espiritualmente tu vida. O sea, porque son 30 minutos todos los días en los cuales estás meditando en la palabra de Dios. No, no es malo. Más bien es algo muy bueno. Mientras otros están haciendo tantas cosas en el bus, estás leyendo la palabra. Te felicito.
Y aparte de eso, tener su devocional personal con Dios, a solas con Dios. Perfecto. La siguiente pregunta es de parte de nuestra hermana Raquel Jiménez y pregunta: ¿podría por favor contarnos su experiencia al adoptar el hábito de la lectura bíblica? ¿Y qué versículos bíblicos de ánimo nos daría a nosotros los jóvenes para luchar contra las adversidades del mundo y poner en práctica la palabra de Dios? Mire, hay una parte que yo siempre le aconsejo a los jóvenes. Es leer los proverbios. Leer los proverbios una vez al mes, indistintamente de lo que leas. Como Proverbios tiene los 30 capítulos, leer un capítulo diario de Proverbios todos los días. El Proverbio es un libro de valores, y a veces nosotros no sabemos los valores de Dios aplicables a nuestra vida. Entonces, el leer Proverbios nos ayuda en la juventud a saber lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, ¿quieres en cierta forma tener un libro en el cual uno pueda apoyarse en valores? Es el libro de Proverbios, ¿sí? Ese es el libro clave para un joven. Y aparte de eso, es bueno leer los evangelios, y ya cuando uno está un poquito más en los caminos del Señor, empezar a leer las cartas de Pablo. Pero uno no debe de dejar de leer los proverbios una vez al mes. Yo lo que hago, bueno, yo no leo proverbios, yo lo que hago es leerme los salmos una vez al mes. Como tiene 150, yo he adoptado el hábito, aparte de las otras cosas que leo, de leerme 5 capítulos diarios de salmos para mí, y lo leo en un mes, ¿sí? Entonces, los salmos para mí me enseñan de cómo es Dios, de cuál es su carácter, de cuáles son sus atributos, y eso me ha servido mucho para amarle más cada día. Ese es mi hábito. Amén. Pastor, tenemos otra pregunta. Dice, al leer la Biblia diariamente, seguro se crea un hábito. ¿Qué hay con algunos hijos de pastores que desde pequeños son instruidos, pero se terminan apartando? ¿Acaso se saturaron porque se les sobreexigía? Todas las cosas tienen que ser con amor. Miren, el problema es que en la iglesia a veces nosotros presionamos mucho a los hijos de los pastores, ¿sí? Y no es tanto culpa de ellos, es que nosotros en nuestra mente esperamos que como el pastor es una persona consagrada a Dios, esperamos lo mismo de los hijos y presionamos su vida para que ellos sean como el papá o como la mamá, si es la pastora. Sin embargo, son jóvenes o adolescentes igual que cualquier joven de la iglesia. Lo que hay que cuidar en ellos es que en su momento ellos tengan un encuentro personal con Dios, ¿sí? A veces los padres somos muy exigentes, los padres pastores somos muy exigentes con nuestros hijos en el sentido de presionarlos para que ellos sean ejemplos en la juventud o en su adolescencia. Y eso a veces es verdad, ponemos mucha fuerza en eso, porque el mundo o el entorno de la iglesia anhela que el hijo del pastor sea igual al papá, pero no siempre es así. O sea, yo tengo 3 hijos y uno solamente de ellos, el segundo, eligió el pastorado. Y les confieso, mis otros 2 hijos, yo oro por ellos porque ellos tuvieron su encuentro con Dios, ahorita están apartados y yo con mi esposa oramos mucho por ellos. Pero yo no puedo decir que los presioné mucho, sino que yo sé que en su momento ellos van a volver a Dios. No presionemos a los hijos de los pastores, tratémoslos como si fuera un joven o un adolescente más de la iglesia y procuremos que así como los otros jóvenes o los otros adolescentes tengan su encuentro personal con Cristo, ellos también lo tengan. Porque en su momento, si ellos tienen ese encuentro personal con Dios, ellos van a tener, no solamente en su adolescencia y en su juventud, seguir a Jesús, sino para el resto de sus vidas. Porque así como hay hijos de pastores que se apartan, hay hijos de pastores mucho más consagrados que los propios padres. Amén, amén. Muchas gracias, pastor, por sus respuestas. Queríamos aprovechar este momento para darle gracias por el tiempo que usted ha compartido con nosotros. Hemos visto cómo Dios lo ha usado grandemente en la vida de los jóvenes por medio de los comentarios y
y la prédica. En este momento vamos a seguir con los anuncios, que a continuación van a mostrarse en pantalla. Los cultos presenciales. Los cultos presenciales se están dando los sábados a las 4 p.m., los domingos a las 9 de la mañana y los miércoles a las 8:30 de la mañana. También los pueden ver vía Zoom, están transmitiendo, también los pueden ver vía Facebook porque se están transmitiendo ahí. Los cultos de familia se están transmitiendo la escuela de liderazgo. La escuela de liderazgo, el tema es la adoración en el Antiguo Testamento. Se está transmitiendo todos los martes vía Facebook a las 8 p.m. Los cultos de familia, cuyo tema es matrimonios conforme al corazón de Dios, se están transmitiendo todos los días a las 8 de la noche vía Facebook. Todos los miércoles a las 8 de la noche vía Facebook. También tenemos el servicio de jóvenes, que es de manera online, los sábados a las 7 de la noche. Asimismo, también tenemos lo que son los cultos de cadetes o las enseñanzas, que se las está haciendo de manera online vía Zoom. También quería aprovecharles a decirles, jóvenes, que la escuela dominical se ha reactivado y cada uno de los maestros están coordinando y están abriendo sus clases virtuales. Así que, jóvenes, les invito a que se contacten con ellos o con alguno de nuestros hermanos para poder acceder a estas. Amén. Esos son los anuncios que han sido hasta ahora. Ahora nos toca dar la despedida mediante una oración. Amado Dios y buen Padre Celestial, Señor, gracias te damos por este día, Señor. Gracias te damos por permitirnos escuchar de tu hermosa y santa palabra, mi Dios, porque ha sido como miel para nuestro paladar, Señor. Permítenos, oh Padre Santo, que apliquemos esta palabra, Señor. Que la relación, Señor, que tenemos contigo, oh Jesús, aumente cada vez más. Que busquemos más de ti, mi Dios, en todo momento, en toda circunstancia de nuestra vida. Señor Dios Todopoderoso, te pido que nos guardes, que nos ayudes en todo momento y circunstancia. Mi Dios, bendice la vida de nuestro pastor Mario Merizalde, Señor. Guárdalo en el nombre de Jesús. Asimismo a todo joven, a su familia, Señor, para buscar más de ti. Te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Preparemos el camino, Cristo viene ya.